Vamos a ver cómo obtener una figura no estudiada hasta ahora, que es esta que tenemos aquí. Es una figura formada por triángulos escalenos en la parte superior del poliedro y formada en la parte inferior por deltoides, que son estos cuadriláteros trapezoidales, ¿no?, con un eje de simetría, ¿no? Bueno, esta figura está formada por la parte superior, lo que sería la mitad de un escalenoedro, y la parte inferior la mitad de un deltoedro, ¿no? En este caso, en este archivo de AutoCAD tenemos ambas figuras. Tenemos, por ejemplo, los deltoedros. En este caso, para estas dos figuras, este tiene sus caras deltoidales asimétricas, ¿no?, mientras que este tiene las caras perfectamente simétricas. Entonces tenemos aquí dos deltoedros, este y este, ¿no? Y luego tenemos aquí otro con menos caras, ¿no? Bueno, como vemos, está formado por estos cuadriláteros que son trapezoides, simétricos respecto a un eje, y como decíamos, podíamos partir de esta figura del cubo. Entonces, si nos acercamos al cubo y, como vemos, cortamos, ahí dentro está un tetraedro regular, cortamos el cubo por estos planos, o sea, un plano que pasa por estos tres vértices, ¿no?, y separamos la figura. Ahora hacemos otro corte por estos tres vértices y separamos la pirámide, y lo mismo hacemos con estas dos esquinas. Entonces el cubo lo convertimos en 5 figuras y el tetraedro en el centro va a ser la figura que genere estos poliedros, al hacer un giro del tetraedro respecto a un eje vertical que pasa por los puntos medios de aristas opuestas, ¿no? Entonces, como vemos, cuando cogemos este eje central, tenemos que, si hacemos un giro de 3 figuras y calculamos la intersección, pues sale este deltoedro, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces copiamos la figura, la colocamos, por ejemplo, aquí, hacemos el giro de la misma, escribimos 3 de array, designamos objetos enter, escribimos P de polar, enter, indicamos el número de elementos de la matriz, pues por ejemplo vamos a poner 6, enter, giramos 360 y precisamos el centro de la matriz desde este punto medio hasta este punto medio. Bueno, 6 aparecen 3 porque realmente, como cubren el ángulo de 360, pues se repiten, ¿no? Y entonces, como vemos, sale esta figura, pues la intersección de esa figura, si pinchamos en intersección, nos sale este poliedro, ¿no?, el deltoedro, ¿no? Pero, ¿qué hacer para conseguir esta figura formada mitad deltoedro, mitad escalenoedro? Entonces volvemos para atrás y tenemos el tetraedro regular, y ahora, en vez de coger el eje perfectamente centrado sobre los puntos medios, venimos a botón derecho, entrada reciente, 3 de array, pinchamos en el objeto, enter, tipo de matriz polar, P, enter, número de elementos de la matriz, vamos a poner 3, enter, giro de 360, girar objeto sí, y el centro de la matriz cogemos el punto base, y ahora, en vez de coger aquí el punto central de la arista, nos trasladamos un poco hacia un lado, o sea que la figura ya no hay perfecta simetría respecto a ese eje central, y ahora sí que podemos calcular la intersección. Escribimos INT o intersección, o pinchamos en ese icono, y ahí tenemos esa figura que está formada, como decíamos, por la mitad superior triángulos escalenos que definirían la mitad de un escalenoedro, quitando las caras superiores, y en la parte inferior los deltoides, que serían la mitad del deltoedro, con lo cual acabamos de obtener una figura, pues como decimos, no estudiada en geometría, que también tiene bastante interés, como puede tenerlo el deltoedro o el escalenoedro, y se obtiene en el momento en que el eje, en este caso, no es vertical y sigue pasando por las aristas opuestas, tanto esta arista de
la base, la parte inferior del tetraedro, como por esta, pero de manera que no pasa por los puntos centrales en los dos casos. En el caso inferior sí pasaba y en el superior no. Bueno, pues esa es la forma de obtener ese poliedro. Como podemos ver, esta orden nos facilita la construcción de muchos poliedros distintos, como acabamos de ver, y también en este caso con estos polígonos irregulares, no asimétricos, estos deltoides que son asimétricos, como pasa en esta figura. O sea que podemos seguir descubriendo nuevas figuras gracias a esta orden de AutoCAD, que no es más que una matriz polar espacial que lo que hace es obtener muchas figuras en torno a un eje de revolución, y a partir de esa transformación podemos calcular, puede el programa calcular la intersección de estas figuras que vamos obteniendo ahí, y que son nuevas clasificaciones de poliedros con cierta regularidad, ¿no?